estudiantes, el día de hoy venimos con una nueva rama de la física y vamos a hablar esta vez de la dinámica. Pero para hablar de dinámica tenemos que hablar de alguien muy importante en la historia de la ciencia, de la física y en general de la humanidad, alguien que ha cambiado la visión de la humanidad y cambió la visión del universo. Hablamos del señor Sir Isaac Newton. A quien se le considera el padre de la física clásica. Él nació en 1642 y murió en el año 1727. Entonces, podríamos hablar de varias cosas o varias anécdotas que tenemos de Isaac Newton. Una de ellas es que nació el 25 de diciembre y pues se cuentan muchas historias acerca de eso, de que es más cristiano que Jesús, porque realmente él sí nació el 25 de diciembre. Por otro lado, a los 24 años, él era el año 1666-1667, estuvo en medio de la pandemia de la peste bubónica en Europa. Entonces, él tuvo que sobrevivir a esta peste. Pero, importante, durante este confinamiento en su casa, durante cerca de un año, él hizo sus más grandes avances en la física y en la matemática. Recordemos que él hizo avances tanto en óptica, en el cálculo diferencial, en física, fue un alquimista, en química. Entonces fue una gran persona o fue un gran científico que logró muchos avances durante la época de la pandemia en la cual él estuvo, que fue la peste bubónica. Y hablando de él confirmó 3 leyes, las leyes de la dinámica. La primera ley, pues guardan cierto como orden, por llamarlo de alguna manera. La primera ley es la ley de la inercia. Entonces, primera ley de Newton, hablamos de la ley de la inercia. Ley de la inercia. Y vamos a verlas en profundidad más adelante. Este video es como una pequeña introducción en la que vamos a abarcar algunos temas, pero más adelante vamos a profundizar o vamos a hacer una explicación más completa acerca de la ley de la inercia. Pero en términos generales, ¿qué nos dice la ley de la inercia? Que todo cuerpo tiende a mantener su estado inicial de movimiento o de reposo relativo. Pues es muy sencillo, o es básicamente eso. ¿Cuándo vemos la inercia? La forma más conocida es cuando vamos en un vehículo y nos acercamos a una curva. Entonces acá está el vehículo en la curva y vamos nosotros acercándonos a ella. Acá está el vehículo, viene el movimiento, acá están sus ruedas y él viene en línea recta. Entonces él viene haciendo esta trayectoria. Cuando llega a la curva, nosotros sentimos los efectos de la inercia. Muchos dicen que cuando él gira hacia la derecha, las personas tienden a ir hacia la izquierda. Entonces, y eso es pues realmente falso. Lo que sí sucede es que el cuerpo tiende a seguir derecho. Si voy derecho y la curva es a la derecha, el cuerpo tiende a seguir derecho mientras el vehículo gira a la derecha. Entonces lo que hace es sentir esa inercia, seguir nuestro movimiento inicial o movimiento rectilíneo uniforme inicial, que es este. Cuando también lo podemos ver, cuando vamos en un bus y frena abruptamente. Entonces la inercia hace que nosotros sigamos nuestro movimiento rectilíneo uniforme hacia adelante y no mantengamos como esa posición en el vehículo. Eso es inercia. Ese sería el principio, la primera ley, que es la de la inercia. Iríamos con la segunda. La segunda ley de Newton también se llama ley fundamental de la dinámica. Ley fundamental de la dinámica. Y es fundamental porque con ella podemos hacer toda una explicación acerca de las fuerzas que componen una estructura o que están en un sistema
y se compone básicamente de tres variables, que son las siguientes: fuerza por un lado, masa por otro y aceleración. Básicamente esas tres son la F, que es fuerza, la M, que es masa, y la A, que es aceleración. Esta es cada una de ellas. Esas son las tres variables fundamentales dentro de la dinámica. ¿Cómo lo podemos explicar? De hecho, él lo hizo más con la aceleración. Voy a colocar acá un dibujo. Para terminar esta primera introducción de la segunda ley fundamental de la dinámica, y voy a dibujar acá una patineta. Entonces voy a dibujar aquí una pequeña patineta con sus ruedas un poco más grandes, y encima de ella voy a colocar un marranito. Acá está nuestro marranito, o un cerdito, como le quieran decir, su colita, par de orejitas y su cabeza toda gordita. Y voy a colocarlo dentro de un movimiento rectilíneo. ¿Listo? Y voy a dibujar otra patineta más abajo, pero en esta ya no voy a colocar un marranito, sino que voy a colocar un elefante. Entonces acá un elefante más grande que él. Por acá salen las orejas, la cola ya es un poco diferente, piernas regordetas. Este es nuestro elefante y bueno, falta la cabeza, que es por acá. Digamos que la trompita sale para un lado. Ahí está la trompa. También la vamos a colocar en la misma patineta y vamos a hacer la siguiente referencia. La masa 1, bueno, digamos que esta es la masa 1 y esta es la masa 2. Y a los dos les vamos a aplicar la misma fuerza, los vamos a empujar. A los dos los vamos a empujar para que se impulsen. Entonces a los dos les vamos a aplicar una misma cantidad de fuerza, que va a estar representada por este vector. Entonces esta fuerza para ambos va a ser del mismo tamaño. Entonces, los dos vectores representan la fuerza con la cual vamos a empujar a nuestros dos animalitos. La pregunta es cuál de los dos va a acelerar más, que es nuestra tercera variable. Ya hablamos de la fuerza, que va a ser igual, las masas diferentes y la aceleración, que es nuestra tercera variable. ¿Cuál de los dos aceleraría más? En este caso voy a hacer la letra más grande, pero pues quien acelera más, esto no es, y este aceleraría menos. La aceleración sería mayor y esta aceleración sería mucho menor. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Que porque uno tiene mayor masa, la aceleración es menor. A menor masa, la aceleración es mayor. Y eso nos da cuál es la referencia, la relación entre cada una de estas variables. Y nos queda la tercera ley de Newton. Esta sería la segunda, la explicación de la segunda. Y la tercera ley de Newton se llama la ley de acción y reacción. Voy a colocarle de una vez el nombre acá. Ley de acción y reacción. Y en términos generales lo que dice es que a toda fuerza que yo genere sobre un cuerpo, por ejemplo sobre la pared genera una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido contrario. Entonces, les doy un ejemplo. En este momento pueden ustedes estar sentados frente al computador. La silla en la que están sentados genera una fuerza de la misma magnitud de su cuerpo, pero de sentido contrario.
con la misma dirección. ¿Qué pasa si uno de los dos cuerpos genera más fuerza? Si la silla hiciera más fuerza que lo que pesa usted, pues ustedes se irían hacia arriba. Por otro lado, si ustedes hacen más fuerza que la silla, pues lo que pasaría es que la romperían. Eso es lo que va a suceder. Acción y reacción. Podemos colocar un cuerpo sencillo están acá las personas, un muñeco bastante sencillo, y aunque más adelante vamos a hablar de este tipo de fuerza, todos tenemos algo que se llama peso, y eso es un tipo de fuerza. Y el peso que vamos a ver en nuestro siguiente video siempre va señalado hacia abajo. Voy a llamarlo F sub P o fuerza del peso. Y el suelo genera una reacción en sentido opuesto de la misma magnitud, que es una fuerza de reacción. Recuerden estos dos símbolos que significan que son vectores, y con esto hacemos la primera introducción a lo que es la dinámica. Primera ley de Newton, que se llama la ley de la inercia; segunda ley fundamental de la dinámica; la tercera ley de acción y reacción. Cuando vemos también la acción y reacción, por ejemplo, un bote, cuando está al lado cuando estás en una canoa o un bote al lado del muelle, para alejarse del muelle lo que tú haces es con el remo empujar hacia el muelle, y la reacción es que el bote se va en sentido completamente contrario. Esto significa acción, la de la fuerza hacia el muelle, y reacción, que el bote se va en sentido contrario, con la misma dirección y la misma fuerza. Bueno, por ahora dejamos aquí la primera introducción, que diría que fuera bastante corto para que ya empezáramos a hacerla realmente, introducirnos en este tema, y en el siguiente video arrancaremos con la ley de la inercia. Muchísimas gracias, su profesor René, desde el canal La Física de René. Suscríbanse, muchas gracias.